Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días, qué bueno podernos encontrar una vez más en nuestro espacio, como siempre. Es un placer poder llegar hasta donde nos estés escuchando, sea a través de la señal de el 93.1 FM, Radio Fides, a través de la señal de San José TV, o por supuesto a través de nuestra señal en redes Fides CR. Hoy, en nuestro espacio, quiero hacerles una propuesta temática junto a un queridísimo amigo para entender, y vamos a ir metiendo dentro de todas nuestras líneas temáticas algunos temas que podemos, y pongámoslo así, que llamamos patología mental. Es que esa persona está como loca. Bueno, tenemos que entender que es la esquizofrenia, tenemos que entender que es una psicosis, tenemos que entender que es un trastorno de personalidad, tenemos que entender que es, por ejemplo, cuando hablamos de borderline o trastorno limítrofe de personalidad, y son temas que hay que ponerlos sobre la mesa porque nos los topamos en nuestra vida cotidiana, muchas veces desde la desinformación y el miedo, desde la tensión y la frustración, lo cual a veces agrava los abordajes, o desde la estigmatización. Hoy en nuestro Sin Límites vamos a hablar de, como en dos líneas, cómo es vivir con una persona bipolar y entender que es un trastorno bipolar. Esta es una expresión muy utilizada. Uy, es que parece bipolar, un día está contento y el otro día está de chicha, y no necesariamente estamos hablando solo de un estado de ánimo, estamos hablando de un montón de consideraciones en el pensamiento, en la conducta, en la parte interpersonal, en la integración familiar, en la vida afectiva, en la vida sexual, en el desarrollo académico, técnico o laboral, para poder hablar de bipolaridad. Y precisamente porque como tendemos a estigmatizar o a utilizar estas expresiones de forma muy ligera, es que hoy vamos a dedicar nuestro Sin Límites a entender qué es y cómo convivir con una persona bipolar. Pero antes nos vamos con la doctora Silvia Cruz a nuestra sección Confía en Vos. Prefiero aislarme a decir lo que realmente pienso y siento. Ya volvemos. Hola, soy Silvia Cruz, psicóloga. Qué gusto encontrarme con ustedes en este lindo espacio. ¿Les ha pasado que prefieren aislarse en lugar de expresar o decir lo que realmente sienten y piensan? La cantidad de emociones que podemos llegar a reprimir por no expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Debemos tener cuidado, hay que protegernos a nosotros mismos. Todo depende de lo que creamos realmente, que es discutir nuestras ideas. Se trata de confrontar, de poner sobre la mesa las opiniones, mi opinión y la de los demás. No tiene por qué ser una lucha de poder, se trata de expresar lo que pienso, lo que siento desde la asertividad, sin ofender a los demás, pero sin ser sumiso y tragarme lo que estoy sintiendo. Hoy lo invitamos a sacar eso que lleva dentro, desde la asertividad, con mucho respeto, pero pensando también en usted mismo. Un abrazo y nos vemos en la próxima cápsula de Sin Límites. Seguimos con más de Sin Límites, hoy en la gratísima compañía del doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra. Mau, qué bueno tenerte por acá otra vez. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. De veras, para mí siempre pues, es un honor venir a Sin Límites, y qué dicha que podamos tratar estos temas, como vos dices, porque es muy importante aterrizarlos a la vida normal, porque muchas personas se están enfrentando a la situación de ellos mismos en algún momento de la vida ser diagnosticados con trastorno bipolar, o tener un familiar, un allegado, un hijo, un hermano, un compañero de trabajo que tiene un diagnóstico de estos, y es muy importante hablar para poder desestigmatizar todo lo que se relaciona a trastornos de enfermedad Mauricio, mental. yo decía en la introducción, para los que recién se están conectando, que cuando vamos a hablar de un trastorno bipolar, vamos a hablar de algo más allá de una manifestación de nuestro estado de ánimo. Bipolaridad no es estar hoy contento y mañana estar feliz.
A ver, puede haber manifestaciones en ese sentido, pero no podemos categorizar a una persona como bipolar porque tiene fluctuaciones del estado de ánimo, porque en ese caso yo creo que todos pasaríamos por ahí. Exactamente, Rafael. Digamos, en ese sentido tenemos que ver que se utiliza muy mal el término bipolar, ¿verdad? Y eso habla pues de la falta tal vez de conocimiento en el uso de la jerga normal. Por ejemplo, cuando una persona se levanta mal en la mañana, en la tarde ya está un poquito mejor digamos, de su forma, que está menos irritable, más tranquilo, después pasa una situación y estalla y se enoja, entonces tenemos la idea, mira, es que esta persona es medio bipolar, ¿verdad? Creo que mucha gente ha utilizado ese término mal así. El trastorno bipolar es algo diferente, no son cambios de temperamento o temperamental. Digamos que una persona puede ser como temperamental, o sea, como que ante una situación se enoje, ante otra situación sea muy explosiva, ante otra situación sea muy tranquila y de eso cambie durante el día. Normalmente el trastorno bipolar no se manifiesta así, puede tener algunas similitudes, pero no es lo que vemos ya en un trastorno bipolar. Entonces, vivir a la par de una persona que es como una bomba emocional, digámoslo así, por su irritabilidad y todo, no implica que esta persona sea bipolar. Ya la bipolaridad, el trastorno en sí bipolar, sí es algo diferente, que debe ser diagnosticado, puede ser valorado por un médico, por un psicólogo, normalmente ya es ratificado a nivel de un dictamen por medio de un psiquiatra, y es importante, Rafael, tener en cuenta que a veces el diagnóstico no es fácil de hacer y que a veces pasan años antes de que ya un médico pueda diagnosticar el trastorno bipolar, porque hay diversos síntomas que nos dan indicios, pero es hasta que el proceso se va dando y uno va evaluando que ya uno puede evaluar un paciente como trastorno bipolar. De hecho, Mauricio, podríamos arrancar ahí propiamente para identificarlo, porque no solo existe la bipolaridad como un término único. Exacto. Hablamos de al menos 4 categorías importantes en el trastorno bipolar. Exacto. Pero entonces, empecemos un poco como en 2 ejes. Está papá, está mamá, está mi hermano, está mi hermana. Le vemos frecuentes cambios en el estado de ánimo. De pronto está que no quiere salir del cuarto, no se baña, no se alista. Un par de semanas después lo vemos que se levantó, empezó a funcionar, ya tiene ganas de ir a trabajar, se puso a sembrar matas y uno dice, es que no lo entiendo. Claro. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes como señales de alerta para identificar si de pronto en casa o incluso si vos estás escuchando esto, que uno diga, mira, yo creo que yo debería ahondar a fondo para ver si tengo bipolaridad? Muy bien, eso es importante. Rafael, si pudiéramos hacer una diferencia, el trastorno bipolar es un trastorno del afecto, creo que el trastorno del afecto que más todos tenemos en cuenta y que hemos visto en la mayoría de la gente, tal vez retratada, es la depresión, ¿cierto? En el trastorno bipolar hay depresión, pero también está el otro polo, ¿ok? ¿Qué significa? Que un polo, o sea, un extremo, es la depresión, pero el otro extremo es lo que llamamos las fases maniacales o la manía. Vamos a tratar de explicar esto, tal vez en alguna de las pantallas, ¿verdad? Digamos, si pudiéramos ver nuestro estado afectivo, nuestro estado, ¿verdad? Normalmente hay algo que llamamos eutimia. La eutimia es cuando tenemos un estado relativamente normal, con pequeños cambios. Por ejemplo, si vos te llaman y te dicen, mira, te ganaste un premio, te sientes un poquitito mejor, mira, y por unos días pasas feliz. Si te dicen, mira, falleció un tío tuyo, falleció un familiar, uno se siente bajoneado, triste, está en duelo, pero no precisamente llegamos a depresión. Ok, entonces ese estado es el de equilibrio, pero pensemos que aquí abajo podemos ver un estado que es el depresivo y acá en el otro polo un estado que llamamos maniacal. El estado depresivo es relativamente fácil de describir, ¿verdad? Es una persona, como vos dices, se aísla, se entristece, llora a menudo, no tiene deseos de hacer nada, hay anedonia, o sea, la disminución del placer y disminución también de su funcionalidad, o sea, ya no está pudiendo trabajar, hacer las cosas que antes le gustaba hacer y que podía hacer, ¿ok? Esa es la fase depresiva. Algunas personas con trastorno bipolar empiezan con estas fases y los médicos o el psicólogo o la persona en salud mental lo trabaja como una depresión. El problema es que en personas bipolares, cuando se dan ciertos tratamientos para la depresión, podemos pasar a la otra fase, que es la fase maniacal. Y esta fase maniacal a veces se da sin que la persona reciba ningún tipo de tratamiento, sino que empieza con una fase que se caracteriza por lo contrario de la depresión. ¿Cómo sería esto, Rafael? Aceleración del pensamiento, la persona empieza a pensar repetitivamente con pensamientos que se vienen uno tras de otro y eso se manifiesta en verborrea, o sea, hablar muy rápidamente, de
sobre diversos temas, puede empezar a cambiar de un tema para otro sin haber terminado el previo, y también eso se manifiesta en la actividad, una agitación psicomotriz. ¿Qué significa esto? Estar muy inquieto, muy acelerado, se mete en proyectos nuevos, empieza a haber como mucha creatividad, lo cual uno podría decir que no es malo. El problema es el extremo. Si empezamos a meternos en negocios, me voy a un casino, me gasto toda la plata, empiezan a andar con diferentes personas en relaciones de pareja muy inestables, lastimosamente asocian a veces el uso de alcohol, de drogas, demasiada energía, y un punto muy importante, Rafael, que es la situación de casi no necesitar dormir. Entonces estos pacientes nos comentan y los familiares nos indican, ¿verdad?, en muchas ocasiones, de que el paciente deja de dormir, está durmiendo solamente 1 o 2 horas en la noche, y que verdaderamente se levanta con energía, con ganas de hacer más cosas y metiéndose en proyectos que en algunos momentos no termina, y eso hace que el paciente disfuncione grandemente. Importantísimo. Hoy estamos a través de nuestra, porque ya incluso ve qué bonito, Dama Pereira nos dice a través de FIDE-CR: bueno, siento que mi hijo es bipolar, ya que presenta que una está bien y la otra está diferente. Melissa nos dice: Dios lo bendiga, muy importantes. Se pasa con los esposos cuando cambian de pensamientos, cambian su carácter. Y bueno, y esta es la importancia. A ver, no vamos a definir bipolaridad como cambios en el estado de ánimo única y exclusivamente. Hay una serie de características, y esto es muy importante. De pronto alguien, ¿verdad? No quiero sonar prejuicioso, pero bueno, tiene mal café, ¿verdad? Y entonces, como que es irritable, digamos. Ha sido irritable toda la vida, y entonces uno dice: qué raro, porque en el trabajo todo el mundo lo quiere y en la casa es amargado. Bueno, eso no se acerca a la bipolaridad. Exacto. Es muy importante identificarlo. Mauricio, hay 3 cosas importantísimas. Uno, que quiero que lo planteemos como mito o realidad. En bipolaridad, ¿este es un trastorno solo de los adultos? Okay. 2, ¿hay un factor detonante, verdad? O es un componente ya genético o multicausal. Y 3, los tratamientos están orientados a curar o a controlar. A regular. Muy bien. Rafael, esos 3 puntos son fundamentales cuando hablamos de trastorno bipolar. ¿En qué edad es habitualmente que empieza la bipolaridad o que se empieza a manifestar? Fíjate que en cualquier edad puede dar. Sin embargo, en la niñez o en la adultez mayor es poco probable o es menos frecuente ver que se dé un debut, digámoslo así, bipolar. En la adolescencia, ya a partir de los 15 años, en la adultez joven, 19, 20 años, es donde empezamos a ver con mayor frecuencia que las personas empiezan a tener cuadros depresivos o cuadros de fases que llamamos hipomaniacales, que no son tan fuertes como las maniacales que yo acabo de indicar, sino menos fuertes, disfuncionan menos, pero empiezan a tener estos altibajos. Es importante que estos altibajos normalmente no se dan durante el mismo día, ¿verdad? Porque eso es el error que a veces caemos, Rafael, que decimos: es que la persona empezó bien en la mañana y terminó mal en la noche. No, eso normalmente no es bipolaridad. Exacto, es un punto importante. Que eso incluso puede ser el ciclo de un trastorno depresivo. Exactamente, que la persona sienta irritabilidad en la tarde, que se sienta mal, ¿verdad? Pero eso puede ser otro tipo de trastorno, ¿verdad? Tienes toda la razón. Ahora, cuando se da por meses, a veces por semanas o meses, que una persona tenga una depresión y posteriormente a los meses a veces puede haber momentos de cierta regularidad, pero después pasa con esas fases maniacales o hipomaniacales por varios meses o semanas, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos empezar a sospechar que esta persona podría tener algo que llamamos trastorno bipolar. Ahora, entonces, ¿en qué edad es más frecuente? En esa edad media, ¿verdad? Más o menos desde la adolescencia a la adultez joven es donde más frecuentemente lo vemos. ¿Cuántas personas padecen de trastorno bipolar a nivel mundial? Se ha visto, mira, una estadística más o menos aproximada de un 1% de la población mundial, ¿ok? ¿Y por qué causa es que se da el trastorno bipolar? Fíjate que aquí va mucho lo que es la teoría de la diátesis estrés, ¿te acuerdas? Que es esta teoría que nos habla de un cerebro vulnerable, donde hay cierta vulnerabilidad, cierta diátesis, pero donde el estrés llega y de una u otra forma produce un detonante. ¿Qué significa esto?
digamos que, por así decirlo, el cerebro puede tener algún factor genético. Fíjate que el trastorno bipolar sí es más frecuente cuando tenemos familiares cercanos con trastorno bipolar, por ejemplo, un papá con trastorno bipolar, una mamá. Muchas veces en la historia clínica preguntamos y nos dicen, sí, mi abuelo nunca se le diagnosticó nada, pero en el pueblo donde vivía era de los que salía, se iba por temporadas, hacía un montón de cosas raras, siempre tenía energía, araba él solo un campo y después pasaba en depresiones terribles por épocas. Entonces uno puede ir sospechando que ese abuelo tenía un trastorno bipolar, pero que nunca fue tratado, lo cual es muy común, Rafael, porque lastimosamente, imagínate que si hasta ahora tenemos una gran cantidad de pacientes bipolares que no están siendo tratados porque no se busca ayuda a tiempo, imagínate cuando estamos hablando de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿verdad? Esta patología estaba presente y lastimosamente mucha gente lo manejaba con alcohol, ¿verdad? En el sentido de regularse tomando alcohol, lo cual empeoraba el asunto. Entonces tenemos que entender que la parte genética es importante y lo que sí sabemos es que hay alguna alteración a nivel cerebral y que por eso el tratamiento farmacológico es fundamental, porque necesitamos regular, controlar una serie de neurotransmisores y de formas en las cuales las neuronas se conectan para poder mejorar el estado del paciente y que no empiece a tener estas fluctuaciones entre fases maniacales y fases depresivas. Sí. Dentro del concepto mito y realidad, que es muy importante, bueno, claramente no se pega, ¿verdad? Esto no es viral. Ajá, exacto. Es muy importante. No se contagia. Sí, pero acá nos está haciendo una consulta y le agradezco montones a la amiga porque, vean, a mí me encanta, y de hecho mi maestría va sobre esta línea de la patología. Es un tema que a mí me fascina, Mauricio, que hagamos una diferencia. Alguien nos pregunta, ¿la persona bipolar se puede caracterizar porque habla incoherencias y se le altera la memoria, o eso es de la esquizofrenia? Esto lo digo porque en mi familia hay de las dos, esquizofrenia y bipolaridad, y a veces uno no sabe cómo identificarlas. ¿Hay alteraciones en el estado consciente en la persona bipolar o esto es exclusivo de la esquizofrenia u otras demencias, Mau? Mira, esto es muy interesante la pregunta que ella nos hace, porque antes el concepto de trastorno bipolar ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes saben que hay diferentes manuales que se van desarrollando en psiquiatría para tratar de entender, de tener conocimiento, entre más artículos, entre más experiencia tenemos con respecto a los trastornos, hasta la nomenclatura va cambiando. Imagínate que el trastorno bipolar antes era conocido como psicosis maníaco-depresiva, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa? Que sí, algunos pacientes bipolares pueden tener la tendencia a psicosis, ¿ok? Entonces vemos a veces fases maniacales que vamos a ponerlo así, contaminan con cuadros psicóticos. El paciente en fase maniacal puede empezar como con cuadros muy egocéntricos, egomaníacos, donde ellos son el centro del mundo, donde se consideran personas sumamente importantes, casi como famosas, donde todo el mundo les debe rendir pleitesía, donde verdaderamente ellos se sienten como los reyes del mundo, pueden gastar todo el dinero del mundo aunque no lo tengan, pueden meterse en todos los proyectos aunque no tengan toda la energía verdaderamente para hacerlo. Entonces todas estas características pueden llegar en algún punto hasta bordear la psicosis o verdaderos cuadros psicóticos que requieran, por ejemplo, hospitalización. Sí, incluso es muy propio de la esquizofrenia lo que llamamos paranoia. Ajá. Digamos, sentir que me ven feo, me atacan o que me quieren lastimar y este tipo de cosas. Pero también lo podemos encontrar en la fase maniacal, en la bipolaridad. Claro, y también tenemos otro trastorno que llamamos trastorno esquizoafectivo, ¿verdad? Que es como la compañera lo habla ahí. Bueno, es que no sabemos si es esquizofrenia o bipolaridad. Vieran que a veces hemos visto pacientes que corresponden o tienen características de esquizofrenia y de bipolaridad. Esa diferenciación solo la pueden hacer los profesionales en salud mental y a lo largo del tiempo. Recordemos que los diagnósticos en psiquiatría, Rafael, son procesales, o sea, es a través del proceso de que uno va evaluando y donde uno va viendo a qué medicamentos el paciente responde bien, y con el tiempo podemos ir dando un criterio diagnóstico más factible con cada paciente. A veces solamente una vez de ver un paciente no sabemos exactamente, porque los médicos y el psicólogo en general, el clínico, ve al paciente y ve en un momento al paciente, pero por eso es muy importante el abordaje familiar y lo que las familias nos comenten. Doctor, es que ahorita usted lo ve deprimido, pero viera cuando le dan esas fases raras donde él sale, se va por días, se mete en problemas, viene con un cuentón, ha gastado todo el dinero de la familia o se metió en tal proyecto. Entonces uno ve
la historia longitudinal del paciente. Incluso es muy, muy importante la fase maníaca de hiperactividad o la fase depresiva. No son electivas. Y eso, porque de pronto somos como más sensibles a la parte depresiva, entender, apoyar, escuchar, y en la fase maníaca, Mau, como pasan, puede pasar todo. Mira, yo recuerdo un señor, ¿verdad? Una familia que me dijo, Rafa, fue y separó 6 carros. Ya después ahí la agencia se portaron muy bien y entendieron la situación y se hicieron las devoluciones del dinero. Pero a veces decimos, no, esto es una sinvergüenzada, porque mira, de un momento a otro se levanta de la cama, se viste y llega a las 3 de la mañana tomado y lo lee. No somos sensibles a la comprensión de la fase maníaca. Exactamente, vieras que eso pasa mucho, ¿verdad? Donde las familias, ¿verdad?, se van separando de la persona. ¿Por qué? Por los problemas que ha tenido, especialmente en las fases maniacales, ¿verdad? Porque como vos lo dices, es más fácil acuerpar o apoyar a un paciente que está deprimido, pero cuando este paciente empieza a tener estos problemas, estos conflictos y todo eso va afectando a la familia, ¿verdad? O vemos que este paciente, por ejemplo, tenía un taller y empieza a aceptar uno y otro proyecto y no termina ninguno, y vienen los acreedores y vienen las personas, entonces decimos, no, es que es un vago, es que no, pero de una u otra forma no estamos viendo que en una persona que ya haya sido diagnosticada por bipolaridad, esto puede ser muy común en las fases maniacales. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la familia también entienda y aprenda sobre cuáles son los síntomas donde una persona se empieza a descompensar. Sí, en internet hay muchas fuentes donde ustedes pueden investigar y leer. Hay una particularmente que me gusta mucho porque son capsulitas, no sé si lo conoces, es colega nuestro, el doctor Andrei Duarte. Es de las generaciones más jóvenes. Andrei tiene una página que se llama Consalud CR. Muy bien. Y Andrei constantemente está publicando cosas sobre patología, sobre medicamentos, sobre efectos, y lo hace de una forma muy gráfica, muy bonita. Es como un recurso ahí de apoyo a esto. Claro. Mau, 2 cosas fundamentales acá para que en bipolaridad, y hay una pregunta que nos dice con respecto a la medicación. ¿La medicación es solo un tiempito o será por siempre? Sumamente importante esta pregunta. Excelente la pregunta. Vean, en un paciente con trastorno bipolar, como un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, los medicamentos normalmente, Rafael, se dan de por vida. ¿Por qué se dan de por vida? Porque cuando se encuentra un medicamento que el paciente funcione, y normalmente tiene que haber unión de varios medicamentos que llamamos estabilizadores del estado de ánimo, con a veces medicamentos antipsicóticos, en algunos momentos antidepresivos, a veces a dosis bajas y muy controladas para regular los cuadros depresivos, y siempre bajo un control psiquiátrico estricto, ¿ok? Pero el paciente podría vivir una vida bastante normal, bastante adecuada, bastante funcional, si se toma adecuadamente el tratamiento. ¿Por cuánto tiempo? Posiblemente esta medicación, si es un trastorno bipolar, va a tener que ser por toda la vida. E importantísimo, ciertamente hay una fase de apoyo terapéutico, hay una fase de seguimiento en la parte de psiquiatría, incluso a veces nos apoyamos en neurología u otras áreas también. Y la dosificación no es eterna, digamos, como que uno dice, ya la pegamos y funcionó, y puede que funcione 1 año, 2, 3, 4. Así que la relación con el psiquiatra es una relación cercana. Habrá momentos de citas mensuales, a veces hay citas anuales, va a depender de la evolución, pero la relación con la medicación y la relación con el psiquiatra tiene que ser una relación de por vida. Exactamente. Mira, los mejores pronósticos los tenemos, Rafael, cuando la familia entiende estas circunstancias, cuando el paciente busca ayuda a tiempo, cuando el paciente toma bien su medicación. Los casos con más dificultad, ¿verdad?, es cuando ya agregamos otros tipos de patologías, por ejemplo, como para la patología adictiva, ¿verdad? Cuando hablamos de patología dual y tenemos alcoholismo, adicciones y además trastorno bipolar. ¿Qué pasa en estos casos? Que la persona en muchas ocasiones deja la medicación, empieza a utilizar drogas, la droga normalmente descompensa al paciente, ¿verdad?, porque no está teniendo el medicamento que regula, y además porque las drogas tienden también a producir fases maniacales o fases de diferente tipo, y nos afecta a un paciente que tal vez venía con cierto equilibrio o con regulación de medicación, podíamos bajar las fases maniacales o hipomaniacales o tratar las depresiones, pero si deja el tratamiento y empieza a utilizar drogas, empezamos a tener fluctuaciones entre esas fases maniacales
maniacales y depresivas que, mira, no son gratuitas al cerebro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando un paciente tiene que ser hospitalizado por una psicosis, por una fase maniacal, normalmente el cerebro también queda afectado. Entonces podemos ir viendo personas que son sumamente inteligentes. Mira, yo he tenido pacientes bipolares que son geniales, verdaderamente son personas con una gran capacidad intelectual. Es más, hasta hay casos, ¿verdad?, de genios de la historia que se han valorado como posibles trastornos bipolares. Pero el problema es que cada fase maniacal, cada fase psicótica también nos va afectando a nivel cerebral. Entonces su funcionalidad, su funcionamiento para recordar cosas, para su concentración, para trabajar bien, se va afectando. Entonces, podría implicar deterioro. Es un deterioro. Exacto. Y a todo esto también tenemos que considerar los factores psicosociales, por ejemplo, bipolaridad y desempleo, un divorcio, un mal manejo de una situación que termine en medidas cautelares. Exacto. Que termine, ¿verdad?, en separaciones, ¿verdad?, del hogar, que tristemente pasa, y porque hay mucha gente no diagnosticada en este sentido. Exacto. Mauricio, bueno, por acá un saludo a Elia, que nos dice qué tema más interesante. El diagnóstico de trastorno límite de personalidad es igual al de la bipolaridad. Vean, no, y es sumamente interesante, Mau, y ahora nos vamos a poner de acuerdo porque me gustaría hacer bipolaridad, esquizofrenia y trastorno límite de personalidad, como para que son como las patologías tal vez que más suenan, ¿verdad? Claro. Hay diferencia entre el trastorno límite de personalidad y bipolaridad, muchísima. Claro. El trastorno de personalidad, todos tenemos una personalidad y todos tenemos personalidad diferente. Todos podemos tener algunas personalidades más obsesivas, más histriónicas, más efusivas, más, ¿verdad? Algunos más problemáticos que otros, pero todos en el ámbito de la funcionalidad. El trastorno de personalidad implica un patrón recurrente de esa personalidad, pero que tiende a disfuncionar. En general, uno de los trastornos de personalidad más famosos, por así decirlo, de los que tenemos más conocimiento, es el trastorno de personalidad borderline o limítrofe. Entonces, este tipo de trastornos de personalidad causan que la persona tenga apegos muy inseguros, de forma muy inadecuada a veces en relaciones complicadas, tendencia muchas veces a conductas autodestructivas, a sensaciones de vacío intenso y a una sensación donde a veces se apegan mucho a una persona y en una relación que hablamos de amor-odio, ¿verdad? A veces amor y a veces casi que odio. Entonces, estos trastornos de personalidad son muy inestables. Vieras que la pregunta está muy bien hecha, Rafael, porque a veces se ha tratado de relacionar si algunas personas con trastornos de personalidad borderline podrían estar teniendo algunos síntomas bipolares o al contrario, del espectro bipolar. Ahora estamos entendiendo mucho el espectro bipolar. Lo que pasa es que sabemos que digamos, cuando clasificamos el trastorno bipolar, clasificamos el trastorno bipolar tipo 1 cuando hay fases maniacales evidentes y depresiones, y trastorno bipolar tipo 2 cuando hay fases hipomaniacales, o sea que no son tan fuertes, y normalmente depresiones. Pero en ese entendimiento hay una serie de aspectos que hablamos de espectro, que hay personas con alguna sintomatología que no llega a desarrollar totalmente, por así decirlo, las características que entendemos de trastorno bipolar. Ahí es donde a veces se nos confunde un poquitito el trastorno bipolar con el trastorno de personalidad, especialmente borderline. Y mira qué interesante, porque algunos medicamentos de los que se dan en el borderline funcionan también en el trastorno bipolar. Entonces, lo que tenemos que entender es que a nivel de psiquiatría y de salud mental, el órgano con el que más tenemos problema en entender es nuestro cerebro, pero no desde el punto de vista neurológico, Rafael, ¿verdad?, sino de nuestro aparato psíquico, de nuestra personalidad. La mente es dificilísima de entender. Entonces, por eso no tenemos que tener, tenemos que tener en cuenta de que es cada vez más difícil, porque hablamos de una patología, pero también la personalidad del ser humano, lo que ha vivido, los traumas, las vivencias, hacen que esta persona que sea un mundo diferente a otra persona. O sea, cada persona es un mundo. Entonces, entenderlo a veces es complicado. Sí, yo creo que hoy en día hemos llegado a una comprensión neuroanatómica del cerebro y del sistema nervioso central y periférico de altísima precisión. Claro. Pero cómo opera la mente, que es lo que tal vez podríamos llamar de forma espiritual el alma, ¿verdad? Es como sigue siendo un enigma. Hoy sabemos mucho,
pero nos sigue ganando más lo que no sabemos. Y yo creo que tenemos que ser humildes en ese sentido, ¿verdad, Rafael? Porque cada persona es un mundo, como te decía, y entonces donde uno dice, bueno, hasta aquí es donde yo llego y donde puedo entender qué está pasando, cómo lo podemos regular, pero es entender que hay otros aspectos que tal vez todavía no hemos podido abarcar, pero bueno, cada vez vamos aprendiendo más. Sí, así que bueno, y ¿por qué es importante el diagnóstico? Bueno, porque en psiquiatría y en psicología uno puede encontrar en cierta psicosis, en bipolaridad, en trastorno limítrofe de personalidad, en algunas fases de demencia, características comunes: depresión, manía, irritabilidad, tensión, y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico, a diferencia de la valoración ginecológica, ¿verdad?, que tal vez dice, bueno, esto es una infección, o el dermatólogo que observa y dice, esto es una dermatitis, bueno, hay que hacer en psiquiatría y psicología una valoración de progresividad. A veces es muy evidente la situación, no obstante, hay muchas variables. Vamos a irnos un momentito con Paulette Villafranca, Sin Nudos Mentales, con ¿hablas bien de vos mismo o de vos misma? Hoy estamos hablando de trastorno bipolar, cómo vivir y cómo entenderlo, con el doctor Mauricio Campos. Ya volvemos. Aprender a irse en el momento adecuado, en el momento correcto, de algo que no te está beneficiando, de algo que no está haciendo o no te está ayudando a ser tu mejor versión, definitivamente es un acto de amor propio grandísimo, es un acto de valentía también. Y justamente de eso estamos hablando hoy en Vuela Alto. Mi nombre es Paulette Villafranca. Cuando tomas la decisión de alejarte de algo o de alguien, definitivamente sabemos que nos va a doler y muchas veces nos duele, lo sufrimos, pero sabemos de que ese es el momento correcto donde tenemos que terminar ese ciclo. Lo importante es que vos recordés las lecciones que te dejó esa persona, ese trabajo, esa situación, y a partir de ahí tomes mejores elecciones para el futuro. Entonces, hoy te invitamos a que le digas no, a que rechaces eso que no te está dejando avanzar y que al mismo tiempo puedas construir el amor propio que tanto tenés. Seguimos con más de Sin Límites y vean, aquí estamos mientras sonaba la capsulita, porque haremos un par de cambiecitos en la agenda, porque lo que vos pensás, lo que vos opinás, lo que vos escribís, note nuestro programa. Y hablar de patología mental y de trastornos un poco más complejos se vuelve muy importante porque sucede en nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, es que mi abuelo es una persona terriblemente complicada, difícil, se volvió un viejo tan amargado, tan insoportable, nadie lo soporta? Bueno, ¿y qué pasa si tuviéramos ahí un deterioro cognitivo, un deterioro neurológico significativo, que estuviéramos frente a algún trastorno no manifiesto que ha sido leído desde ahí, desde las majaderías del tío, desde la abuela complicada, papá, y puede ser que papá sea un alcohólico y entonces tiene arrebatos de chicha y todo lo tira, que podría ser tema de alcoholismo, pero ¿qué pasa si hubiera una bipolaridad detrás o acompañando también ese alcoholismo? Mau, por acá nos hacen preguntas. Patricia nos dice, ¿cómo hacer cuando una persona no quiere hablar ni decir nada, ni decir qué le pasa? Solo dice, yo a nadie le importo y yo soy así, no ocupo que me quieran. Y este mensaje de doña Patricia es con el que nos íbamos, la importancia del diagnóstico diferencial. Porque uno puede encontrar en la fase hipomaníaca una persona retraída que no quiere hablar, pero eso lo podemos encontrar en una depresión no bipolar también. Claro, claro. Tenemos que hacer la diferenciación entre la depresión unipolar, que es la depresión, vamos a ponerlo en esta palabra, normal, que nos topamos diariamente, sí, exactamente, frecuente, que solo es depresión, por así decirlo, que son personas que a lo largo de la vida pueden haber momentos donde se sienten bien, ¿verdad?, normal, pero después hay una caída en la parte de estos síntomas, donde se sienten tristes, lloran frecuentemente, se sienten a veces muy culpables, sienten muy poca energía, disfuncionan y pueden haber síntomas hasta deseos de morirse, hacerse daño, porque la vida ya no se encuentra un significado, no tienen la energía para poderla vivir, ¿verdad? Eso es lo que llamamos depresiones. Entonces, cuando vemos una persona con algunas características de este tipo de aislamiento, de sensación de que no vale ya como persona, de que lo dejen tranquilo, solo,
pues normalmente como familia obviamente que nos vamos a preocupar. Mi recomendación siempre es que intentemos e insistamos en que esta persona pueda tener alguna ayuda, y si por alguna razón la persona no lo quiere, la misma familia puede buscar ayuda, ir a un terapeuta y ver cómo ayudarle, ver cómo, en algunos casos me ha pasado, Rafael, me imagino que a vos también, que tal vez viene la mamá muy preocupada por una hija o por un hijo, vienen con angustia, vienen y hablamos, y la posibilidad de poder posiblemente hablar con esa hija, aunque sea vía telefónica. Me pasó una vez que vino la mamá, yo le pedí el permiso, mamá, podemos llamar a su hija hoy que estamos aquí en el consultorio, y esa hija accedió a venir a la segunda cita, ¿verdad? Y pudimos empezar a iniciar tratamiento farmacológico y sacar un poquitito a esa chica de esa depresión, ¿verdad? Entonces a veces ese vínculo con el paciente, aunque sea de la familia inicialmente, puede dar un beneficio a futuro al paciente. Sí, ustedes, en los espacios que la vida me ha dado la oportunidad de coordinar, una cruzada es el equilibrio. A ver, el cuerpo es una parte física, tenemos nuestra mente, tenemos el pensamiento, la emoción, la conducta, nuestra espiritualidad, el contexto y la historia de un ser humano, y de ahí la importancia de desmitificar la medicación. Hoy, y creo que estamos frente a tiempos de cambio, pero hay personas que suelen decir, no, yo eso no me lo voy a tomar, no. Y Mauricio estaba planteando algo muy importante. En bipolaridad y en otros trastornos, cuando no hay una medicación correcta, la familia o el paciente no ayudan, las curvas de deterioro por las crisis que se van dando pueden derivar años después en una situación de muchísimo mayor complejidad, mientras que a más temprana la detección y más pronto el apoyo terapéutico y el farmacoterapéutico, la probabilidad de mayor estabilidad y de funcionalidad, porque una persona bipolar puede amar, puede ser papá, puede ser mamá, puede trabajar, puede hacer un montón de cosas con el adecuado tratamiento. Claro, claro, imagínate que por eso es que estamos hablando del tema, porque si una persona se detecta a tiempo y empieza a tomar medicación a tiempo, la parte psicoterapéutica es fundamental también, Rafael, aunque el punto principal es la farmacoterapia, porque sabemos que necesitamos estabilizar ese cerebro y las fluctuaciones, la parte psicoterapéutica nos puede ayudar mucho a que la persona maneje esa angustia, esa sensación de culpa a veces de las cosas que han pasado en momentos de fases maniacales especialmente, esa situación como de el duelo que implica que tengo una enfermedad mental, que necesito tratamiento, que necesito apoyo. Eso también se trabaja mucho a nivel psicoterapéutico, y el psicólogo o el profesional en salud mental también puede trabajar mucho con la familia para poder detectar las fluctuaciones que puedan presentar estos pacientes y que impliquen un peligro de descompensación. Entonces el abordaje es integral, pero recordemos que la parte farmacológica en estos casos, como lo es en esquizofrenia, como cada vez lo estamos viendo también en depresiones mayores, o sea, en depresiones de moderadas a severas, en trastornos de ansiedad con ataques de pánico, que lo hemos hablado acá, así como la gente ya se ha abierto a la posibilidad y entender que la diabetes se tiene que tratar medicamentosamente para no avanzar a un punto de riesgo, que la hipertensión, ¿verdad?, que decimos que es la enfermedad silenciosa, que nadie sabe a veces que la tiene hasta que se toma, pues, ¿verdad?, la presión y se ve que está alta. Ya no tenemos tanto problema en tomar medicamentos para esos tipos de trastornos crónicos. Entonces lo que tenemos que entender es que hay otra serie de trastornos, por ejemplo las enfermedades mentales, que también requieren medicación a largo plazo, y que cada vez estos medicamentos son más seguros, más equilibrados, y que nos pueden dar un gran beneficio para vivir una vida normal. Este comentario es todo un tema. ¿Es la bipolaridad un factor de consideración en suicidio? ¿Podemos decir bipolaridad y suicidio son sinónimos? No, pero sí es un factor de riesgo si no se trata. Exacto. Mira, uno de los principales factores de riesgo suicida o poblaciones con riesgo suicida son aquellas personas con una enfermedad mental en descompensación. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bipolar podría suicidarse
Sí, si verdaderamente hay una situación de descompensación, ya sea en una fase maniacal muy alta, pero especialmente en las fases depresivas. Las fases depresivas del trastorno bipolar son normalmente muy fuertes y las personas fácilmente llegan a sensaciones de culpa y de ideación suicida. Entonces, por eso necesitamos que las personas tomen el tratamiento a tiempo, que puedan ayudarse en ese equilibrio para no llegar a una depresión con ideación suicida. Entonces, un factor protector muy importante para estas personas es tomar su tratamiento y evitar estos cuadros depresivos tan severos. Sí, acá nos hacen una pregunta y créanme que esto sería discutir qué es primero, el huevo o la gallina, porque una amiga nos pregunta que si el alcoholismo puede desatar una bipolaridad o es la bipolaridad la que lleva al alcoholismo. Tanto como desatar, no, ¿verdad? Porque estamos hablando, incluso hoy se nos hace muy difícil decir, es este sector del cerebro, es esta red neural, es la conjunción de estos transmisores los que provocan X trastorno mental. Sigue siendo un enigma. Tenemos muchas luces. Claro. Yo no sé si vos y yo lo veremos, ¿verdad? Pero yo creo que estamos a no muchísimos años de entender este tipo de patologías mentales. Hay investigaciones interesantísimas sobre nanotecnología, chips para regular, ¿verdad? Los campos eléctricos del cuerpo, las funciones bioquímicas, pero sí podemos decir que hay una correlación de propensión de riesgo de bipolaridad y alcoholismo, pero no podemos decir que el alcoholismo es un factor que va a desatar. Esto no es como que yo tengo predisposición diabética y comí mucho azúcar, claro, y ya se nos desarrolló la diabetes. Exacto. Ahora, un punto importante, Rafael, tal vez no con el alcoholismo, pero es interesante porque sí se han hecho estudios y se ha visto que algunos drogas, especialmente en adolescentes, porque tenemos que tener en cuenta de que el cerebro del adolescente está en desarrollo y muchos están utilizando, por ejemplo, marihuana. Ahora, los niveles de THC, de tetrahidrocannabinol que tiene la marihuana actual es muchísimo más alta que la que pudiéramos pensar en los 70s y todo. Y lo que estamos entendiendo es que la marihuana y muchas otras drogas, pero quiero hablar de la marihuana, funciona como una llave a nivel cerebral que no sabemos qué puerta va a abrir. Y a veces nos abre esa puerta de psicosis, y yo he tenido pacientes que han utilizado marihuana un tiempo y que en algún momento se abren en una crisis maniacal. Y ha sido necesario internar al paciente y tenemos esa duda, qué raro, ¿será que la droga abrió una diátesis de estrés? Esto que te decía, que el cerebro era vulnerable, ¿verdad? Y el estrés en sí, el estrés lo hablamos como esa droga que entró y que abrió una puerta que tal vez no se habría abierto si no hubiéramos usado droga. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta para los jóvenes, ¿verdad?, el no utilizar drogas de una u otra forma, porque ese cerebro está obviamente a ninguna edad, pero especialmente con los adolescentes, muchos de ellos piensan, no, ¿verdad?, este tipo de drogas son inocuas. Y si hablamos de consumo de drogas de diseño, entonces que claramente no son la inoculación en los laboratorios, la dosificación, todo esto es clandestino y oscuro y uno a la larga no sabe qué le está metiendo al cuerpo. Y aunque nos echemos, a ver, yo estoy claro de que hay beneficios medicinales del consumo de marihuana en ciertas cosas, pero no es que no me va a pasar nada. Esa idea que pulula en el aire, aunque nos echamos a la gente encima, Mau, claro, de que, no, pues sí, esto es medicinal. No. De hecho, las tasas de consumo, y además que hoy hay marihuanas genéticamente alteradas. Sí. Rafael, solo uno viéndolo, ¿verdad?, en el consultorio, lo triste que es ver una familia con un joven con total capacidad en la universidad y todo, y que termine con una psicosis o una fase maniacal así en el hospital psiquiátrico, y que esto se regule y que el chico salga y diga, no fue la droga, y siga volviendo, y empiece otra vez el mismo proceso hasta más, y con lo que uno piensa de los deterioros a nivel cerebral, donde un chico podía estar siendo un gran universitario y donde ese cerebro no queda igual. Entonces, mira, es muy triste, ¿verdad? Solo uno tal vez lo vive día a día, ¿verdad? Con este tipo de pacientes, uno puede hacer la recomendación directa, ¿verdad?, de que entre más largo de la droga, pues mejor. Sí,
Y les prometo que en algún momento tocaremos este tema. ¿Qué opinan del CBD? No nos daría tiempo, entonces quedaría por ahí. Mauricio, es momento de decir, bueno, qué rápido se nos fue el programa. ¿Verdad? Mauricio es médico psiquiatra, dirige una clínica junto a otros 2 psiquiatras, junto a otros colegas psicólogos, también creo que terapia física y terapia del lenguaje, que se llama PROSDAY. ¿Y te pueden localizar en dónde? Sí, pueden llamar al teléfono 2250-1508 o al 8887-1460. Nos encontramos en Desamparados, trabajamos integralmente pues por el bien de las personas y de la familia, pues en lo que les podamos apoyar con muchísimo gusto. 88 87 14 60 y 2250-1508. Y en redes sociales lo pueden buscar como doctor Mauricio Campos, psiquiatra, médico psiquiatra. Exacto. Así aparece en redes. Mauricio, como siempre, agradecidísimo. Muchas gracias, Rafael, de veras por la invitación. Nos queda de tarea el programa de esquizofrenia y eventualmente también el de trastorno limítrofe de personalidad, que son 2 temas apasionantes. Recuerden que también en el CEDI estamos para apoyarte, somos un equipo en psiquiatría, psicología y terapia tanto para adultos como adolescentes y niños. Marca el 2290-1383 o el WhatsApp 88-81-1304. Y mis redes, Dr. Rafael Ramos, en Instagram, Facebook, YouTube. Y para los que no me preguntan, este programa queda grabado, si queda en 3 lugares. Queda aquí, en la página de FIDECR, queda en un grupo que se llama Sin Límites Programa, ahí están los programas y las cápsulas, y también en mi canal de YouTube. Mañana o pasado mañana ya lo subimos a todas las redes para que lo puedan tener por ahí. De momento, Mau, un abrazo, muchas gracias. Y nos vamos a nuestra sección Vuela Alto. Cada día, por duro que sea el proceso, es un momento para crecer. Un mensaje de la doctora Mónica Segura. Nos vemos pronto. El tema de hoy es: cada día, por duro que sea, siempre es un momento que nos permite crecer. Y de verdad, siempre tenemos oportunidad para poder ser una mejor versión. Cada día representa esa posibilidad de buscar mejores caminos, de buscar nuevas formas de crear cosas, de buscar nuevamente sonrisas. Es un empezar de nuevo. Así que, amigo y amiga, quiero invitarte para que usted vea cada día, por duro que sea, una oportunidad para encontrar de ello tu mejor versión, poder ser esa persona que quiere encontrarse dignamente, amadamente, valiosamente. De verdad que hay días duros, pero cada día también trae sus propios beneficios. Seamos agradecidos, encontremos también en lo que tenemos cosas buenas y no nos enfoquemos únicamente en lo que nos falta, en los vacíos. Necesitamos encontrar momentos mágicos y eso está en la sencillez de las cosas. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.